los desafíos que plantea la violencia obstétrica y las barreras a derribar para superarlos. No lo han dado, solamente tenemos una normativa que es pero maltrato al usuario, que de una forma general, pero una normativa de la violencia obstétrica no hemos recibido charla y no hemos recibido normativa sobre eso, que sería muy importante que recibiéramos ese tipo de charla, que tuviéramos una normativa de eso. Esta enfermera tiene 34 años de laborar en el sistema de salud nicaragüense y asegura que a lo largo de ese tiempo no ha conocido de una normativa o reglamento interno que incluya recomendaciones referidas al trato que se le debe dar a las mujeres que son atendidas durante su periodo de gestación. No lo dieron charlas para los primeros años que estuve en salud. No conocíamos lo que es la violencia obstétrica, sino la conocíamos como maltrato. Y sí vi, dentro que tuve 20 años en labor y parto, sí vi ahora una violencia obstétrica, por ejemplo, haciéndole una episiotomía a una paciente sin anestesia, que le abrían las piernas así, que el médico le abría la pierna con violencia para que la mujer no la cierre, porque en el momento del otologue ella lo que tratan es cerrar la pierna o no operar, pero venía el médico, tanto médico como personal de enfermería también, hacíamos eso. En el sistema de salud, muchas veces la carencia de insumos médicos por falta de presupuesto agrava el problema. Así lo explica la feminista e investigadora consultada. Uno es el ámbito del presupuesto disponible, de las instalaciones, de los equipos, de los suministros, que tienen mucho que ver con la posibilidad que el sistema de salud en cualquier parte del mundo le brinde una buena atención a las mujeres, que haya acceso en el momento que las mujeres lleguen, por ejemplo, que haya sangre, que haya anestésicos, que haya analgésicos, que haya antibióticos, exámenes de laboratorio, ultrasonidos que funcionen, que haya camas suficientes, que haya locales adecuados, que los sanitarios estén limpios y que esté en un ambiente agradable, cómodo, confortable, que tiene muchísimo que ver con el presupuesto, y el presupuesto también es como una tarjeta de presentación de un país. No obstante, hay ocasiones en que los centros de salud y hospitales sí cuentan con los suministros e insumos básicos necesarios para la atención, pero el personal médico, por falta de sensibilidad y empatía, no hace uso de estos, lo que también se traduce en violencia obstétrica. Yo tuve una ocasión que le dije a un médico, y a una doctora, siendo ella mujer, porque le dije que hacía la episiotomía sin anestesia, que podía poner, le daba tiempo para poner la anestesia, y ella decía, con dolor no lo va a sentir, pero hacía el corte que le llamábamos la episiotomía, que la unión que le decían las mujeres, me unieron, eso es la palabra que ella maneja, me unieron, pero lo hacían sin anestesia, y yo le decía a la doctora, ponga la anestesia, pobrecita, y ella decía, no, con dolor no lo va a sentir. Eso es una violencia obstétrica. Lo anterior ocurre debido a diversos factores arraigados en la sociedad de los que no está exento el personal de salud. La investigadora en salud sexual y reproductiva detalla algunos de estos aspectos. ¿Cómo está formado el personal de salud? ¿Qué idea tienen acerca del proceso reproductivo? ¿Entienden qué cosas son los derechos reproductivos? ¿Entienden qué cosas las mujeres pueden necesitar, pueden querer, pueden demandar? ¿A qué cosas tienen derecho?
entienden que como personal de salud deben limitar sus opiniones personales acerca de lo que tienen al frente, de lo que están observando, deben limitar sus opiniones religiosas, sus concepciones religiosas acerca de la usuaria, de la mujer que están atendiendo. Entonces, cuando vos analizás en profundidad cuál es la capacitación de los recursos humanos, ya sean el 90% son mujeres y a veces más, tenés que entender que ese personal lleva a su trabajo todos los mitos, todos los tabúes, todas las prevenciones, toda la tradición y todo el mandato patriarcal con el cual van a enfrentar a una mujer. La investigadora también hace una analogía entre el tema presupuestario y quienes toman las decisiones, muchas veces en base a fundamentos patriarcales. En Nicaragua ha sido prácticamente imposible identificar qué parte del presupuesto se destina a las mujeres y qué parte de ese presupuesto se considera la salud integral o solamente tiene que ver con el proceso reproductivo. Eso también nos habla de la impronta patriarcal de quienes toman decisiones respecto de los presupuestos. Lo anterior es parte de los grandes desafíos que deberá superar el sistema de salud. No obstante, los retos son mayores cuando no se tiene claridad de algunos conceptos. Accesibilidad no significa que esté el hospital a 3 cuadras de tu casa, sino que haya accesibilidad cultural y que se comprenda el tema del cual vos estás consultando. Puede ser una mujer que llega con un aborto que ya ha comenzado, un aborto incompleto. Los comentarios que tiene que escuchar esa mujer, más la prohibición absoluta del aborto legal desde el año 2006, hacen que el personal de salud pueda sentir que está habilitado para hacer comentarios totalmente negativos, culpabilizadores. La violencia obstétrica que se ejerce sobre las mujeres muchas veces también tiene consecuencia en las niñas y los niños recién nacidos. Se usaba bastante el force. El force era 2 cucharas de metal para extraer al bebé, que se lo mete en la parte de la vagina a la mujer, se entrelapa esas 2 cucharas y se trae al bebé. Así se llamaba forceps, se llamaba para ese entonces, que lo prohibieron porque había muchos niños que terminaban prácticamente en los pipitos con unos traumas. Se llama trauma obstétrico, también se llama trauma obstétrico al bebé. Actualmente en los centros hospitalarios se le imparte charlas al personal médico relacionadas con la buena atención. Sin embargo, las prácticas que constituyen violencia obstétrica, dada la serie de factores que la determinan, no son fáciles de erradicar. Casualmente hace unos días yo le dije a una doctora que estaba examinando a una paciente en una clínica y la puerta estaba abierta y hay una cortina allí y la cortina no estaba tapando a la paciente y estaba la puerta abierta. Entré y yo le dije a la doctora, yo creo que si usted estuviera en esa camilla no le gustaría que nadie la mirara a usted, ¿verdad? Entonces tratemos de tapar y darle privacidad a la paciente, porque la puerta no se cierra. Entonces la puerta daba a lo que es el pasillo de una sala donde pasan tanto pacientes como usuarios. Eso es violencia y discriminación también a las mujeres. Pese a que el problema del maltrato hacia las mujeres durante el control prenatal no es un asunto aislado e incluso muchas veces se normaliza, no todo es negativo.
Hay también algunas iniciativas que constituyen esfuerzos dirigidos a mejorar la atención de las gestantes. Uno de ellos es el llamado parto humanizado, y aunque esta nueva práctica no es la solución, es un aporte que contribuye al bienestar físico y emocional de las mujeres antes, durante y después del parto. Ahorita se está dando el parto humanizado, pero solamente se meten a familiar hasta que vaya a parir ella. Y no debe ser así, porque el familiar o la pareja o que ella quiera que esté en su parto, debería estar de momento que ella inicia su trabajo de parto. Y no es así. Porque los familiares ayuda bastante a la mujer en el momento de su parto. Mucho ayuda, porque necesitan realmente de ayuda. Y el posparto, pues debería estar siempre familiar ahí también. Y la atención médica también es muy importante porque debemos de recibir una atención con calidez. Pero, ¿qué implica el parto humanizado? ¿Qué conlleva en términos culturales y de derechos? ¿Contrarresta de alguna manera la violencia obstétrica? El parto humanizado es un nivel superior en el concepto de parir en condiciones en que se toman en cuenta las características culturales de las mujeres, el entorno familiar, de pareja, y por supuesto sus condiciones de vida, etcétera, sus conocimientos y sus deseos. El parto humanizado lamentablemente no está como una norma de atención nacional, sino que se habla, bueno, de un parto que siempre te remachaba que tiene que tener un producto de la concepción que nazca en buenas condiciones, producto se llama el feto, pero en ese proceso la que queda invisibilizada es la mujer que alberga ese feto o ese embrión. Entonces hay toda una concepción que no pone por encima los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos económicos, culturales de las mujeres, sino que es más bien utilitaria y que lo que si bien apunta a evitar las muertes maternas, a mejorar el proceso del parto, la cesárea y a un nacimiento más seguro, deja de lado una serie de consideraciones que sí son tomadas en cuenta en el parto humanizado. Los desafíos que plantea la violencia obstétrica abarcan tanto a las mujeres usuarias del sistema público de salud como al personal médico que les atiende y pasan por derribar un conjunto de barreras estructurales, culturales, sociales y económicas, pero también por la generación de estrategias y políticas públicas integrales que incluyan el reforzamiento del aspecto jurídico. La especialista en el tema amplía al respecto, destacando además que la mayor parte del personal de salud está constituido también por mujeres. Generalmente son mujeres pobres, que no están con un salario adecuado, tienen horarios que son agotadores, que a veces hacen doble turno para poder ganar un poquito más y que trabajan en condiciones totalmente inadecuadas, insalubres. La alimentación que reciben mientras están en los servicios de salud es inadecuada, el transporte con el que llegan a trabajar causa mucha espera, mucha incomodidad y la carga que tienen a nivel familiar, la carga familiar de trabajo doméstico, hace que esa persona llegue a trabajar en condiciones que no son las mejores. La especialista advierte que el asunto debe dirimirse a través de relaciones armónicas y proporcionar pistas sobre cómo hacerlo. No se trata de enfrentar a las usuarias del sistema, del servicio de salud, con el personal, sino que se debería legislar para que haya armonía entre lo que se necesita para brindar una buena calidad de atención,
la formación del personal y también el trabajo de las organizaciones de mujeres en relación a los derechos de las mujeres. O sea, estos son asuntos que se deben resolver en armonía entre quien brinda la atención y quien la recibe, no en el enfrentamiento, porque no logramos nada. Generalmente mujeres pobres enfrentadas con usuarias pobres, y eso es lo que debemos evitar. Una cuidadora de los derechos sexuales y reproductivos también aporta sus recomendaciones en base al estudio realizado con 50 mujeres. A nosotros nos gustó mucho el haber hecho esta investigación, nos gustó mucho desde las propias mujeres tener sus vivencias, sus testimonios. Para nosotras muy interesante, es una retroalimentación y te das cuenta de un montón de cosas que en realidad a veces cuando vas tomando conciencia todo se puede cambiar. Cuando vas tomando conciencia que esto es diferente, se hacen las cosas diferentes. Porque cuando uno quiere cambiar las cosas y leer y aprender y mejorar, también se puede hacer. Entonces las recomendaciones son de que investigaciones así como esta, que se puedan difundir por todos lados, que nadie se sienta agredida, que nadie se sienta lastimada, sino que, como dice el dicho, que se siente identificada pues con algo, pues que reflexione. El poder hablar también con las propias mujeres. Ahorita te puedes imaginar esto, lo hubiéramos podido hacer en talleres con diferentes mujeres, mujeres de la comunidad, mujeres de las parteras, mujeres por aquí, mujeres por allá, con el personal de salud, cuando nos daban permiso para trabajar y para poder hablar tranquilamente, sin el ánimo de estar echándonos culpas, ni estar diciendo vos, señalando, ni nada, sino que pensemos en nuestros actos, que cuánto aporta, porque a las mujeres les queda una sensación muy denigrante, muy de sola. Por eso ellas se pide como mejor trato, que fueran más amables, que inspiraran confianza, que se respetaran, que tengan paciencia. De una cosa que salió bien así, antes que decían que tengan paciencia para explicarnos, para informarnos, y que no sé, decía una mujer, que cambien la manera de decir las cosas, que no nos juzguen, por lo que somos. Nosotros somos mujeres. Por su parte, la enfermera con 35 años de laborar en el sistema de salud, en base a su experiencia y trayectoria, describe cómo deberían ser atendidas las mujeres. El prenatal, en fin, debería de estar con una consejería, con psicólogo, más cuando se trata en pacientes adolescentes o señoras ya de edad, y yo creo que toditas deberían de recibir una atención especial, darles consejería, cómo para prepararla, cómo va a ser un parto. Ahí eso es lo que no hace, el Ministerio de Salud no tiene, en lo privado sí tiene, no sé cómo se llama, que le dan una consejería antes del parto. En los estatales no tienen. Prepararla para un parto fisiológico. La cuidadora de los derechos sexuales y reproductivos reconoce que los desafíos son muchos y que generalmente las mujeres rurales o de lugares alejados son las menos favorecidas, dadas a sus condiciones de vida. Las mujeres que son de los lugares más alejados son las que menos información les llega, son las que menos hablan, las que son más tímidas y que son más vulnerables, que se han violentado sus derechos humanos en relación a la atención del embarazo, el parto y el puerperio. Pero a cada problema una solución. Los retos están ahí. Y aunque no se pueden superar de la noche a la mañana, el cambio inicia por reconocer el problema y enfrentarlo de la mejor manera posible. La recomendación es informar a Argentina, la recomendación es conocer esto y darnos cuenta que esto está pasando y tener ganas de cambiar las cosas. Eso nos queda. Las personas que hacíamos toda una labor educativa, informativa, por años fuimos las organizaciones de mujeres, las mujeres que creamos materiales, desde afiches hasta folletos
de una manera sencilla, de un lenguaje que podés entender qué es lo que está pasando, qué puede pasar con tu cuerpo, que vos te empoderes, que vos te informes y que puedas poder decidir sobre vos y poder tener más información de poder hablar con otras mujeres.